Vamos. Muy bien. José Ignacio, ¿no? José Ignacio. No, José Ignacio dice Fernando, pero yo me llamo Ignacio Ramonet. Ya. ¿Y por qué José Ignacio? Dicen. No, él lo dice así por amistad, pero. Ya. 5, 4, 3, 2. Nos encontramos en la Capilla del Hombre, este lugar simbólico, este sitio en donde uno viene y vive una experiencia diferente. Aquí justamente en este sitio vamos a conversar en los siguientes minutos con Ignacio Ramonet, un gran pensador, comunicador europeo, pero que parece que es latinoamericano en realidad, porque las cosas que ha dicho y lo que está diciendo en este momento se asemeja mucho a lo que piensan varios latinoamericanos, especialmente en el campo de la comunicación. Conversaremos sobre el proceso político ecuatoriano, sobre la libertad de prensa, expresión de Ecuador y algunos países de América Latina y por supuesto la experiencia allá en Europa. Ignacio, bienvenido como siempre al Ecuador. ¿Y cómo se siente en este momento aquí en el país, aquí en este sitio tan simbólico del maestro Guayasamín como es la Capilla del Hombre? Este sitio es un sitio lleno de espiritualidad, de creatividad, un sitio al que ya he venido varias veces y que siempre me impresiona por la fuerza creativa de Guayasamín, la fuerza evocadora. Me encuentro bien y muy contento de estar en Quito, pero con problemas de voz, como usted está constatando por causa de la climatización, del aire acondicionado. Pero espero que me quede un poco de voz para que podamos conversar. Vamos a administrar bien esa voz y sobre todo lo que nos interesa es saber y conocer lo que piensa Ramonet sobre varios puntos de la comunicación. América Latina está viviendo un proceso político diferente, o al menos algunos países, y la prensa ha tenido y tiene un papel preponderante en este momento. Muchos de esos sitios en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador por supuesto, los grandes medios con su protagonismo quieren ocultar una realidad que se está viviendo. ¿Cuál es su opinión respecto a este aspecto? Bueno, sobre América Latina, primero efectivamente decirle que estoy totalmente de acuerdo con su idea. América Latina vive hoy un momento muy particular. Probablemente está viviendo el mejor momento de su historia, de la historia de 2 siglos de historia. Se está celebrando el bicentenario de las independencias y quizá en estos 2 últimos siglos nunca ha habido, como lo estamos viendo ahora, a la vez, digamos, democracia extendida en los países latinoamericanos, paz, con la excepción de lo que ocurre en Colombia, globalmente. En México hay una pacificación de otra naturaleza, evidentemente, en México, pero no de naturaleza política directamente, ¿no? Y por otra parte, se está viviendo un crecimiento muy importante en estos países, que además esto se acompaña por una disminución de la pobreza. Hay que saber que en los últimos 12 años, en América Latina, más de 80 millones de personas han salido de la pobreza gracias a las políticas implementadas por los gobiernos progresistas. Entonces, estamos viviendo un momento muy importante para América Latina y además un momento de estabilidad política. Y esto probablemente puede durar también. O sea que estamos en un contexto en el que nunca ha habido tanto interés por la integración con todos estos mecanismos, ¿verdad?, que vemos desarrollarse, UNASUR, el ALBA, la CELAC recientemente, etcétera. Todo esto muestra una voluntad latinoamericana de trabajar en común y de trabajar en favor de la prosperidad de los pueblos. Y en ese contexto, ¿verdad?, la reflexión suya era de decir cómo se están comportando los medios. Pues yo creo que el esfuerzo que están haciendo los gobiernos progresistas, que son mayoritarios en esta región, es un esfuerzo que está, digamos, que pone hincapié en la justicia, en la igualdad. Y por consiguiente, en el campo de los medios había una terrible desigualdad. Y que es que había un monopolio del sector privado
sobre los medios de comunicación, que tienen evidentemente mucha influencia en los espíritus. Y muchos de estos gobiernos se han planteado la necesidad de reequilibrar ese monopolio de posesión de los medios, de la propiedad de los medios, y están creando servicios públicos de información, de comunicación. Y esto es bastante mal tolerado por los grupos privados de comunicación. Y por eso, como decía usted, hoy día cuando uno se pasea por América Latina, yo lo acabo de hacer por casualidad, ¿verdad? He estado dando una serie de conferencias en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en todos estos países y aquí en Ecuador hay esta misma batalla, una batalla en la que los medios privados reprochan al gobierno democráticamente elegido, le reprochan de atacar a la libertad de expresión o practicar la censura, etcétera, cuando en realidad el problema es que no quieren perder el monopolio de la propiedad de los medios que tenían. Hace muchos años en América Latina prevalecía el consenso de Washington, es decir, desde los Estados Unidos se imponían las políticas, muchas políticas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Ahora lo curioso es que existe en América Latina, o al menos en la mayoría de países, un consenso sin Washington. ¿Cómo mira usted esta situación? Bueno, la lección que se sacó de la práctica del consenso de Washington fueron los planes de ajuste estructural que se practicaron con una enorme violencia social. Fue lo que se llamó las terapias de choque, que se practicaron en muchos países con las políticas neoliberales. Eso lo que provocó fue verdaderas insurrecciones populares. Hay que recordar que en América Latina en esos años, o a la salida de esos años, en los años 80 y hasta 90, unos 7 u 8 presidentes democráticamente elegidos fueron derrocados por insurrecciones populares que no aceptaban esas políticas de castigo social. Y a partir de ahí ha habido fuerzas nuevas, fuerzas políticas nuevas, líderes nuevos, ligados a los movimientos sociales que habían llevado la lucha contra el neoliberalismo, los que se encuentran en el poder, llevando a la práctica políticas de desarrollo social, políticas de, digamos, de compensación de la deuda social que se le debe a la ciudadanía de estos países. Y por eso estamos en una época muy diferente de la precedente, y tan diferente que hace que esa experiencia de haber tenido que luchar contra el consenso de Washington lleva ahora a los nuevos gobiernos a tener políticas mucho más pensadas para preservar los sectores estratégicos de la economía y trabajar, como decía antes, en pro de una integración latinoamericana más importante. Esto es tanto más interesante de subrayar que en este momento en la Unión Europea estamos viviendo una especie de consenso de Washington al revés, ¿verdad? En fin, al revés, o a destiempo. El consenso de Berlín ahora. Consenso de Berlín, tiene usted razón, consenso de Berlín. Y este consenso de Berlín se traduce por unos planes de ajuste estructural extremadamente brutales, que están empobreciendo a la población en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en Italia, en España, en muchos países. Y Europa está viviendo un poco lo que vivió América Latina en los años 80, 90, con estas políticas. Y es posible que el resultado sea el mismo. Vemos que las elecciones están llevando al poder ahora a líderes de izquierda, partidos de izquierda, o en todo caso las izquierdas suben, también suben las extremas derechas, hay que tener bastante cuidado. Pero en todo caso hay una similitud entre lo que conoció América Latina hace 20 años y lo que está conociendo en este momento la Unión Europea, y de ahí que muchos líderes jóvenes europeos miran hacia América Latina para inspirarse y hallar soluciones de respuesta. Es el caso en particular en Francia de Jean-Luc Mélenchon, el líder del Frente de Izquierda, que ha llegado cuarta fuerza política francesa, y el líder de Syriza,
la fuerza de la izquierda griega, que ha llegado en tercera posición y mejor situado que el partido, en segunda posición, perdón, y mejor situado que el partido tradicional de la socialdemocracia. Hace unos 3 o 4 años el mundo vivió una crisis económica muy grande, especialmente Estados Unidos y Europa. América Latina, por supuesto, estamos en una globalización, se contaminó de esa crisis económica, pero América Latina sortió bien esa crisis económica con mayor presencia del Estado, particularmente en el Ecuador. El gobierno del presidente Correa invierte fuertemente en los grandes aspectos que son fundamentales para un ser humano, como son la educación, la salud, la vivienda y, por supuesto, la infraestructura. ¿Usted considera que el Estado, como tal, ha tomado protagonismo en América Latina en lo que significaba antes segundo plano frente a las privatizaciones o al poder hegemónico del sector privado? Exactamente. Una de las características hoy de América Latina es que el Estado está jugando un papel importante, un papel de estratega, un papel de protección, un papel protector hacia los ciudadanos y un papel estratégico en el campo de la economía. Es exactamente lo contrario de lo que se hizo en los años 70 y 80, cuando se privatizó toda la economía nacional en la mayoría de los países latinoamericanos. Y es exactamente también lo que se está haciendo en Europa en este momento, donde se están desmantelando los estados. Entonces, efectivamente es una política muy diferente. Y yo pienso que este nuevo papel del Estado, que permite evidentemente que haya un mercado al lado, que permite que haya un sector privado con mercado, con iniciativas privadas al lado, pero que controla el sector estratégico importante, esto me parece que es una mayor garantía para el buen funcionamiento de la economía y para una mayor garantía también para la ciudadanía. Ahora, yo diría que usted habla de la crisis al pasado, yo diría que la crisis sigue aquí, la crisis que empezó en el 2007, 2008, con la caída de la Lehman Brothers, es una crisis que seguimos viendo, el mundo no ha salido de esa crisis. Y lo que podemos observar también es que por primera vez en la historia económica reciente, una gran crisis, digamos, que se produce en Estados Unidos, no tiene repercusiones, digamos, muy negativas en América Latina, por primera vez. Anteriormente, cuando Washington estornudaba, América Latina se resfriaba, ¿verdad? Ahora no, ha habido una crisis grave, sigue la crisis en Europa, sigue la crisis en cierta medida en Estados Unidos, están apenas saliendo, pero los países latinoamericanos tienen un crecimiento muy importante. Han tenido un año o año y medio de disminución del crecimiento, pero nunca han estado en recesión. Esto también es muy interesante porque las economías latinoamericanas se han diversificado. Ya no dependen de un único cliente u un único proveedor, que era Estados Unidos, ahora dependen más también del comercio con China o del comercio con otros países del ámbito europeo, mediterráneo, africano, etc. En cuanto tiene que ver al proceso de comunicación que se vive diferente también en América Latina. En Ecuador, el presidente Correa tiene 5 años en el poder con una elección que tuvo y una reelección, o más bien dicho, una elección por primera vez con una nueva constitución. En estos 5 años, el presidente Correa mantiene un 80% de aprobación de su gestión, muy alta, debido incluso al nivel e incomprensible para algunos, porque siempre el desgaste de los líderes en ejercicio es permanente. Lo curioso es que acá ya existen medios públicos, el presidente Correa los ha creado, la Revolución Ciudadana le ha dado forma a los medios públicos, pero están en permanente en el ojo de los medios privados y las hegemonías de los medios privados. ¿Cuál es su visión de lo que ha visto en cuanto al desarrollo de los medios públicos, de esta comunicación diferente que se está viviendo en el Ecuador? Bueno, yo creo que es un avance fundamental, que la decisión del presidente y de las autoridades ecuatorianas de desarrollar un sector público de la comunicación me parece fundamental. Primero porque es lo que existe en todos los grandes países democráticos. Es decir, es normal que haya un sector privado de la información, obviamente, pero
es anormal que no haya un sector público y por consiguiente cuando no lo hay que crearlo y el gobierno ha estado en su papel de permitir que se cree un sector público. ¿Por qué? Porque un sector público de la información es una garantía de que no se va a depender de la publicidad, no se va a depender de los intereses de una empresa, no se va a depender del objetivo absolutamente de ganar dinero, sino que los profesionales que realizan esa información van a estar esencialmente preocupados de dar una información seria, una información verídica, una información verificada y por consiguiente esto es una garantía para el ciudadano, que además tiene diversidad. El ciudadano, si no quiere ver la información pública, pues ve la privada. Nadie obliga a nadie a ver un canal de televisión. Pero lo que está bien es que el ciudadano que quiere hacerse una idea pueda tener dónde escoger. Y cuando solo hay medios privados, no se puede escoger porque es exactamente el mismo tipo de análisis, con muy pocas diferencias, que están defendiendo digamos, en última instancia, pueden estar defendiendo, en todo caso, intereses que no son forzosamente los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, con estos medios públicos con tan pocos años de vida, los sectores de oposición, la hegemonía de la empresa y de la prensa privada sobre todo, acusa a los medios públicos de ser los voceros del gobierno de turno. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que un poco se desarrollen los medios públicos? ¿Cómo hizo Europa en este sentido? Porque siempre nos dan como ejemplo lo que vive Europa con la BBC, lo que se vive incluso con, no sé si la televisión española o la agencia EFE, etcétera, que mantienen una independencia absoluta en lo editorial o económico. Mire, en todos los países, hasta en Inglaterra, que es el país modélico, con la BBC, en todos los países existe ese reproche. Se le reprocha al sector público de información de estar al servicio del gobierno. Eso es un debate permanente. Y a veces es cierto, en muchos países es cierto que el gobierno trata de controlar a los medios públicos. Pero para eso existen sindicatos, para eso existe también la deontología y la ética de los periodistas, para saber también frenar las ambiciones de un gobierno que quisiera manipular a la información. Ahora, tiene usted razón de cuando habla de tiempo, cuánto tiempo es necesario, porque no se improvisa así en 2, 3, 4 años un servicio público de la información, no se improvisa. Y por consiguiente se necesita tener experiencia. De igual manera hay que ir hacia el hecho de que el sector público de la información no esté directamente piloteado por el gobierno, pero esté piloteado por lo que podríamos llamar una alta autoridad o un tribunal supremo, digamos, de los medios, y que la composición de ese tribunal sea suficientemente plural para que no haya sospecha de que está al servicio de tal partido o tal otro partido. Eso no se improvisa, efectivamente, y son años de debates y de discusiones, pero hasta en países como por ejemplo Francia, yo vivo en Francia, donde este problema sigue planteándose. En Francia, por ejemplo, es el propio presidente de la República el que nombra a los presidentes de las empresas públicas de información. Por consiguiente, hay sospecha de que está nombrando a amigos suyos para que piloteen y dirijan la información, que sea más favorable al gobierno. Y eso es un debate permanente. Y nadie pone en causa el carácter democrático de Francia. Es un debate, ese debate es legítimo. Es decir, es legítimo que haya sospechas, que haya respuestas. No es una causa de guerra civil, ni es algo excepcional. Lo único nuevo aquí, yo pienso, es, porque lo vemos en todos los países, es, como yo decía antes, que el sector privado ve que pierde una parte del mercado y que esa parte del mercado se va ahora hacia el sector público. Pero en todos los países, en Francia, en España, en Portugal, en Italia, en los países nórdicos, en Países Bajos, el sector público de la información, en la radio y en la televisión, es el más apreciado por los ciudadanos.
el más apreciado, mucho más que el sector privado. No quiere decir que el sector privado no tenga una audiencia a veces considerable, pero el más respetado es el sector público. Y en cierta medida esa es la responsabilidad, en particular hablando de la información, de los profesionales que hacen esa información. Una cuestión más, Ecuador ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, en el último año, a raíz justamente del tema del diario El Universo, en donde un editorialista o jefe de opinión de un periódico influyente en el Ecuador escribió una injuria en contra del presidente de la República. Usted conoce la historia, la justicia ecuatoriana le dio la razón a la defensa, en este caso al economista Rafael Correa, pero se abrió una serie de circunstancias en contra del gobierno del presidente Correa que un poco daban la impresión de que en el Ecuador no se vive una libertad de expresión, se persigue a los periodistas, se criminaliza la opinión, etc. ¿Cómo se vio afuera estas circunstancias? No, pero hay una dramatización excesiva, evidentemente, de este asunto. En realidad, yo creo que ahí el presidente dio prueba de una gran inteligencia de la situación, porque precisamente planteó una queja pública ante los tribunales, ante la justicia. No hizo abuso de poder. Podía haber dicho, soy el presidente, voy a tomar tal decisión. No, en definitiva, le hizo confianza a la justicia simplemente. Y la justicia, pues, dijo lo que pensaba que era justo, ¿eh? Y en este caso que efectivamente había habido abuso de la libertad de expresión contra el presidente. Yo quiero decirle, por ejemplo, en Francia en este momento, como sabe, ha habido elecciones, y entre las elecciones en Francia presidenciales son a 2 vueltas. Entre la primera y la segunda vuelta, un periódico en la web, un periódico importante pero que solo existe en la web, publicó una información, publicó un documento diciendo que este documento demostraba que el coronel Gaddafi había dado 50 millones de euros al señor Sarkozy para pagar su campaña electoral. Para financiar la campaña. Para financiar la campaña electoral del 2007. Y eso está prohibido, evidentemente, porque hay un financiamiento público de las campañas. Entonces, ¿qué hizo el señor Sarkozy? Pues el señor Sarkozy, basándose en la ley, en Francia hay una ley desde 1889, la ley del 22 de julio de 1889, es decir, exactamente el año en que se construyó la Torre Eiffel. Y esa ley castiga con penas de cárcel a las personas que difunden falsas informaciones. Y él, en todo caso, planteó una queja ante los tribunales, que aún no se ha resuelto, evidentemente, contra el periódico, acusándolo de difundir falsa información. Nadie ha dicho que en Francia hay censura, o nadie ha dicho que el señor Sarkozy es un dictador. Esa situación, digamos, es una situación que ocurre en las democracias más antiguas, y en este caso, en todo caso, yo creo que el presidente ha dado una prueba, el presidente Correa ha dado una prueba de que son debates que pueden llevarse a cabo en el ámbito intelectual, pero también en el ámbito de la justicia, y que en ningún país existe lo que llamamos libertad de prensa o libertad de expresión sin límites. Todas las libertades tienen límites, son los límites que plantea la ley. Y también a la prensa y a la libertad de expresión hay límites que plantea la ley. Usted el próximo lunes va a dar una charla, una conferencia a diferentes sectores de la comunicación aquí en Quito. ¿Nos puede adelantar algunos detalles ya en esta parte final de la... Mire, voy a hablar esencialmente del tema de mi nuevo libro. He escrito un libro que se llama La explosión de la comunicación, y en particular la explosión del periodismo. Y este libro es una reflexión sobre cuáles son los efectos del impacto de Internet en el ámbito del periodismo. Cómo hoy ya no se puede hacer periodismo como en otra época. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que las redes sociales están modificando?
Twitter, Facebook, ¿qué es hoy día ser un periodista? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué la prensa escrita de papel, de pago, está desapareciendo en tantos países? ¿Qué es lo que está sustituyendo? ¿Qué nuevos géneros, qué nuevos métodos, qué nuevas tecnologías? Por ejemplo, las tabletas que han surgido. Bien, es decir, es el libro que hace a la vez una síntesis general de este enorme terremoto que se está produciendo en el ámbito del periodismo y, por otra parte, una serie de proposiciones sobre vías para tratar de preservar algo que es absolutamente fundamental, que es un periodismo libre, sin el cual no puede haber democracia. Ignacio, muy gentil, y gracias por estos minutos de reflexión para el ciudadano y, por supuesto, para la televisión pública. Muchas gracias a vosotros. Muy gentil. Y nos vamos justamente con un pensamiento del maestro Osvaldo Guayasamín. Mantenga encendida una luz que siempre voy a volver. Justamente aquí en este sitio, el próximo lunes se va a llevar a cabo este panel, esta conferencia de Ignacio Ramonet, al cual ustedes están invitados. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV.